Entonces, de lo que estuvimos nosotros analizando, ¿quién era Sartre? ¿Qué se acuerdan? No se olviden que estamos dentro de las reflexiones filosóficas sobre los ensayos. ¿Quién era Sartre? Era un filósofo que hablaba sobre el existencialismo, o sea, que antes de la esencia se da la existencia. Ya, entonces estuvimos nosotros revisando que para Sartre, antes de que exista esa consideración de la esencia, es decir, lo que le significa a cada persona, lo que es propio de cada persona, de cada elemento, de cada objeto, de cada ente, antes de eso existe la existencia. Primero existimos y luego vamos buscando nuestra esencia, que realmente somos, que es lo que nos caracteriza propiamente. Fernando Díaz, ¿qué cree usted que le caracteriza a usted como persona? ¿Qué es lo propio suyo? No sé, Liz. No se ha preguntado. A ver, Pues creo que Fernando, antes de continuar, dentro de estas clases de filosofía, algo que les pediría, que no creo que es una tarea, sino que es algo que debemos hacer todos indistintamente de la materia en la que estemos, indistintamente en el tiempo, en el espacio que estemos. La consideración de la filosofía es justamente permitirnos reflexionar. Espero que por lo menos salgan de clase y se cuestionen. No es del afán, obviamente, que se generen inconvenientes, pero la idea de la filosofía es que ustedes se pregunten. Entonces, si nosotros estamos hablando de esta corriente que se llama el existencialismo, que nos atañe directamente a nosotros, que porque nosotros somos los existentes, los que tenemos conciencia de nosotros mismos, que podemos comprender nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de la filosofía como tal? El que ustedes puedan cuestionarse. A ver, ¿qué sentido tiene lo que está diciendo el profe en clases? ¿Puede servirme para algo? ¿Es realmente una consideración que yo la puedo tomar? ¿Puedo cuestionarme sobre mi vida? Ese es el objetivo. Eso es a lo que ustedes deben llegar. Más allá de que se aprendan quién fue Sartre, quién fue Sócrates, quién fue Aristóteles, el sentido propio de la filosofía es la reflexión. Y si nosotros estamos hablando de reflexiones sobre los ensayos de ciertos filósofos que iremos puntualizando, entonces es conveniente que ustedes se vayan preguntando sobre esto. Por lo menos, si ustedes logran preguntarse para poder conformar la consideración de su propia vida, de su propio punto de vista y alcanzar un sentido más amplio de la realidad, creo que hemos ganado mucho con estas clases. Entonces, dentro de esta consideración, y si nosotros decimos que una de las premisas del existencialismo, por lo menos del existencialismo de Sartre, por lo menos de este filósofo, es que la existencia precede a la esencia, es decir, que primero existo, luego pienso sobre mi esencia, es decir, que posteriormente pienso cuál es el sentido propio que tienen yo en este caso o los objetos. Acuérdense que poníamos un ejemplo de una tijera y un papel. En teoría, se crean los objetos porque tienen o cumplen una función. Pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Cuál es la función del ser humano? ¿Alguien se ha preguntado qué realmente es o cuál realmente es la función que cumplo yo? Más allá de ser estudiante, de ser hijo, de ser hermano, qué sé yo. ¿Cuál es la función propia? Es la pregunta propia del existencialismo. Y los ensayos que Sartre ha realizado, por ejemplo, uno de sus trabajos más importantes, diría yo, a nivel de conferencia, es una de sus conferencias que se llama El existencialismo es un humanismo, donde plantea la posibilidad de que el pensar sobre la existencia es ya pensar sobre la consideración
de la humanidad en sí mismo y sus propias necesidades. Entonces es menester que ustedes vayan preguntándose sobre esto. Vamos a hacer esta reflexión, vamos a preguntarnos sobre estas consideraciones. Alison, ¿qué me dice usted? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su esencia? No sé, nunca he reflexionado sobre eso, la verdad. Creo que No, cada persona tiene su esencia, obviamente, y que transmitimos distintas energías, dependiendo de nuestro humor, podría ser. ya, pero vamos entonces haciendo este ejercicio. Todos y cada uno de ustedes vayan pensando si la existencia precede la esencia, desde la premisa del existencialismo, nosotros ya estamos aquí, somos existentes, estamos dentro de la realidad. Ahora es importante buscar nuestra esencia. ¿Qué se entendía por esencia? Por si acaso no se comprenda. ¿Qué era la esencia? Por si no se logra vislumbrar esta perspectiva. ¿Cómo definimos esencia? Sería como un conjunto de características que les da un conjunto de características que hace al ser. Ya, es Eso un es. poco más que solo características. Por ejemplo, yo digo, a ver, pongamos un ejemplo. Ya, volvamos a nuestros marcadores. ¿Cuáles son las características? Es negro, tiene tapa, tiene letras, pero ¿esa es la esencia del marcador? No, la esencia del marcador es que me permite escribir o dibujar, pero dentro de esta misma sintonía. No son, la esencia no son características. Eso tenemos que ir un poquito sacando de nuestra perspectiva. La definición, obviamente, de esencia desde la época escolástica, desde la época griega, esencia es aquello que le hace ser a una cosa lo que es, pero esa definición no nos dice mucho. Entonces vamos a evitar esa definición y utilizaremos la definición que la esencia es la condición que una determinada cosa sea realmente lo que está llamado a ser. Es decir, si yo tengo unas tijeras, no será que sea plateada, ni que sea roja, ni que sea grande, pequeña, sino esas son características, sino que a qué está llamado a ser, a cortar. Lo mismo con el marcador, no es que sea negro, ni es que sea grande, ni es que sea para pizarrón líquido, ni que sea para mi cuaderno. Es que está llamado a escribir, a dibujar. ¿Qué están llamados ustedes a hacer? Es lo que estoy preguntando. ¿Cuál es su esencia? Eso llamamos esencia. No se olviden. Nuevamente, la esencia es la condición para que una determinada cosa sea realmente eso, lo que está llamado a ser. ¿Qué están llamados ustedes a hacer? Piense. Mateo Barros, no se duerma. A ver, cuénteme, ¿qué cree usted desde su punto de vista? ¿Cuál será su esencia? ¿Qué está llamado usted a hacer desde su punto de vista? Que, que, por ejemplo, si es que, como por ejemplo, como usted ya dijo que en el marcador como que era un tipo de algo para escribir y dibujar, ¿Ya? podría decir que podrían escribir como poemas, podrían escribir como letras romanas, y bueno, sí, Ya. Y básicamente. bueno, puede ser. Mateo está llamado tal vez a crear, a hacer. Puede ser. Pero pensémosle, ¿qué más será? De cierta forma, sí nos damos cuenta, es mucho más sencillo. ¿Para qué está llamado este objeto? A escribir. ¿Para qué está llamado el celular? Para comunicarme. ¿Para qué está el pizarrón? Ahora con el ser humano no es tan sencillo. ¿Se dan cuenta que no es tan Llamada, fácil? No es. Dígame. se podría decir que está llamada a la muerte, porque es lo único que existe de seguro en nuestra vida, por así decir.
Ya, hay una consideración, gracias por eso. Hay un filósofo anterior que se llama Martin Heidegger y él habla, y también Sartre retoma, porque Sartre retoma las consideraciones de Heidegger, que se llama el ser para la muerte. ¿Qué significa? Que todos estamos llamados a morir, o sea, necesariamente ese es nuestro fin. Comenzamos y terminamos nuestra vida. Principio y fin. Ahora, que vamos a morir algún día es evidente. Y que nacemos es evidente porque estamos en la realidad. Ahora no nos interesa eso, sino lo que hagamos en medio. ¿Sí? Porque sí, es verdad, somos para la muerte, es un ser para la muerte. El ser humano está llamado a tener un fin porque somos finitos. Pero me interesa más que son aquí, en el intermedio, que en la finalidad. Creo que la esencia del ser humano sería razonar y pensar. El razonamiento y el pensamiento, ¿ya? Está llamado a razonar y pensar. ¿Qué pasa al momento cuando nosotros funcionamos por impulsos emocionales? ¿Las emociones son parte o no de la razón? ¿Qué me dice Cecilia? ¿Sí, no? Dígalo, sin miedo. ¿Sí? Creo. Ujú, creo Yo que creo que no, porque a veces nos dejamos llevar por las emociones y tal vez por eso se cometen los errores, por así decirlo. Los errores. Ah, es por decir, yo me dejo llevar de la emoción de algún momento que no lo razoné en ese Dice instante. Dígame. Dice la Carol que si le puede dejar entrar, por favor. Ya vemos esa consideración. Gracias por avisar. A ver, vamos con lo que estábamos. A ver. Ya, yo me refiero a que, por ejemplo, me dejo de llevar el momento de la emoción que existe y no pienso en las consecuencias. Entonces no existe el razonamiento. ¿Ya? Hay dos posturas ahí. Hay dos posturas. Una que la consideración es que las emociones son parte de la racionalidad. ¿Sí? Es decir, que la razón y la emoción son una sola, porque están dentro del cerebro. Las emociones y la razón son parte de nuestra consideración cerebral. Entonces son conformaciones, es decir, yo no puedo separar mi cerebro en dos, por más que exista hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, parietal y demás consideraciones, en realidad el cerebro es uno solo. Y nosotros somos la conformación de esa consideración. La razón y las emociones son parte del ser humano. Desde esta perspectiva, ¿sí? Ahora, a veces las emociones nos hacen errar, pero a veces las emociones nos dan impulso. ¿Por qué razón digo esto? Porque si yo tengo una emoción y me agrada venir a clases, por poner un ejemplo, yo con esa emoción estoy guiándome hacia un sentido racional porque estoy buscando el conocimiento. ¿Pero qué me impulsó? No fue la razón, sino la emoción. Entonces es parte también de la consideración cerebral. Ahora, si somos solo esto, dentro de esta consideración, el ser humano debería guiarse, si decimos que somos solo razón, por este lado, si la emoción, solo por este. Si somos las dos, ¿dónde están las otras demás funciones del ser humano? Que son cuestiones instintivas. Y vamos un poco más profundo dentro de este tema. ¿Será? dicen. Sí, dígame, Cecilia. A lo que yo me refería es que, a diferencia de otros seres vivos, la esencia del ser humano sería razonar, porque otros animales no pueden hacer otros seres vivos no pueden hacer eso. Entonces, creo que eso nos caracterizaría más. Ya, pero justamente a eso voy. ¿Cómo definiría razón o racionalidad? Es la pregunta. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo podemos nosotros definir racionalidad? Como les decía, es la capacidad
de la sensación es la capacidad de pensar. ¿Qué es la racionalidad? ¿A qué llamamos racionalidad? Y ahí es donde... Algo que tiene lógica. Algo que tiene lógica. ¿Les parece lógico destruir la naturaleza si en las consideraciones cíclicas, es decir, en sistema, todo tiene una afección? Si yo afecto aquí, afecto a la totalidad, y el ser humano a veces no actúa por lógica. ¿A qué llamamos razón? A la ética y coherencia, quizás. ¿A la qué, perdón? A la ética y a la coherencia. A la ética y a la coherencia. Como les digo, mucha coherencia a veces no tenemos. A la ética. La ética, el estudio de la moral, del comportamiento del ser humano, cómo se comporta con los otros. Y ahí, entonces no es la razón, sino es el comportamiento. Es que tiene la capacidad de comportarse con los otros y entender que se comporta de esa forma. Pero ya ella no entra dentro de la categoría tanto de la razón, ¿o sí? Vamos pensando. Dicen podría ser tal vez sobre las actitudes del ser humano, o sea que actúa de acuerdo, tiene su actitud, pero depende de su voluntad su ética también podría decir. La voluntad, ya, por aquí, y usted topa, Dayan, un tema muy interesante, porque está hablando de la voluntad de hacer, de moverse, de guiarse dentro de esta consideración. Ahora, dentro de las acciones que nosotros realizamos, tal vez si somos muy socráticos, podríamos pretender que nuestra ética, nuestra voluntad se relaciona con la razón, porque la guía es el conocimiento. Pero cuando actuamos y tenemos la voluntad de realizar algo y lo hacemos netamente emocional, sin ningún tipo de reflexión, pero es por una buena causa, por decirlo de alguna forma. Entonces, la característica no es la razón. Tal vez la capacidad cerebral, pero estamos siendo muy biológicos. ¿Dónde están las consideraciones que subyacen a estas perspectivas de la capacidad cerebral? ¿Dónde está la imaginación, por ejemplo? ¿Dónde están estos elementos que no son necesariamente racionales o que no los entendemos dentro de la consideración racional? Ahora, les hago una pregunta un poquito más abajo, por decirlo de alguna forma, no tan general, no para todos, no que calce para todos. ¿Cuál es la esencia para ustedes? Si el existencialismo tiene un punto muy importante, es que no está diciendo, a ver, como decía Aristóteles, el ser humano es político, es decir, es social, sino que el ser humano se relaciona con los otros. No, no ese es el objetivo, que todos seamos iguales. El existencialismo también está tratando de que cada uno de nosotros busquemos nuestra esencia individual, de cierta forma. Entonces, de cierta forma y tratando de puntualizar que el sentido es que ustedes se vayan preguntando cuál es su esencia, no del ser humano, la suya. ¿Qué creen que les mueve, que les motiva, que les hace guiarnos o que les hace lo que ustedes son? ¿Cómo ustedes pueden decir que son ustedes y no otra persona? Por mis características propias. Ponga una característica propia suya. A ver. No sería la personalidad o algo así. Ya. Antes de llegar a la personalidad, sus características propias. ¿Quién me dijo? Mateo. A ver. Podría ser que soy carismático. Una característica mía. Ya, defina carismático. Alegre o algo así.
Y sus otros compañeros que también son alegres, que se diferencian con usted que es alegre. Por ejemplo, uno puede ser alegre, por ejemplo, teniendo, yo qué sé, haciendo cualquier cosa. Por vuelta, yo, por ejemplo, soy alegre con viendo series o otras cosas. Hay personas que también ven series y también son alegres. Dicen el carismático, o sea, desde mi punto de vista también tiene que ver con el apoyo emocional que brinda a uno, por ejemplo, es decir, le pongo un ejemplo Sí. mío que me dijeron que era carismática. Me dijeron que yo era carismática porque apoyaba a un chico que empezó con su sexualidad y yo lo apoyé en ese tiempo bastante, entonces me dijo que era una persona alegre, carismática por lo apoyadora. Ya. Porque usted le apoyó, digamos. Pero Ajá, esto es cómo le ve la otra persona a usted. ¿Cómo se ve usted a usted mismo? Es el punto del ejercicio. ¿Por qué nos cuesta más? Porque yo también pregunto, ¿y qué crees que soy? ¿O cómo me ves? O es mucho más sencillo que otra persona nos juzgue. Pero es mucho más complicado nosotros mismos ver nuestros errores y nuestras fortalezas. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Es normal, es condición del ser humano. Pero a veces nos cuesta. ¿Qué realmente soy? ¿Quién soy? Hemos hablado ya en primero de bachillerato sobre el tema de las preguntas esenciales de la filosofía. Pero esas preguntas esenciales de la filosofía no tienen mayor asidero si ustedes no se preguntan. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Yo le hice. Dígame. O sea, esto es un poco cristiano, pero es lo que yo veo. O sea, como yo siento, pues como que mi esencia sería como ser una hija de Dios y poder tener gozo en esta vida, poder prepararme para lo futuro. Entonces mi esencia sería como cuestionarme en cada uno de mis actos, poder tener como ese plan de felicidad. Bueno, usted tiene una consideración, está bien, religiosa, me parece perfecto porque está tratando de encaminar su visión dentro de la religión, algo que sí debemos nosotros pedirnos a nosotros mismos. Es que, por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de creencia, de fe, podemos ser críticos a todo, pero debemos ser coherentes. Entonces, me parece correcto. Si somos coherentes dentro de nuestra consideración, está bien. Dentro de esa consideración, siempre va a haber crisis. Es decir, hoy día yo pienso esto y el día de mañana ya no sé, ya no estoy tan seguro. ¿Qué pasa? Y ahí comienza justamente la consideración del existencialismo sobre estas perspectivas. Me parece que el ejercicio es ese. La respuesta tal vez no exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque si veíamos lo que decía Sartre, realmente la existencia no tiene sentido por sí misma. Quien le da sentido es el existente, nosotros, porque existimos y de ahí buscamos la esencia. Por lo tanto, es importante que ustedes busquen su propia esencia. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Otra idea? ¿Otra perspectiva? ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Sin miedo alguno, lo que ustedes opinen. No se olviden, si hay un ámbito en el cual ustedes pueden opinar, por lo menos es la filosofía, que nos permite dar nuestro criterio. Mateo. ¿Y a usted qué le hace diferente de los demás? Disculpe. A mí, ¿qué me hace diferente de los demás? Yo creo que muy poco, muy poco. La mayoría de las consideraciones son parecidas, pero creo que me hace diferente a los demás el hecho de que siempre me estoy preguntando qué me hace diferente a los demás. Es decir, que no me conformo. A veces nos genera problemas. No les digo que no, es como en el mito de la caverna de Platón. La persona que salió de la caverna tiene la imposibilidad de volver a regresar a la caverna.
Y un profesor nos decía alguna vez, la persona que entró y vio lo que es la filosofía, muy difícilmente puede dejar de cuestionarse. Entonces yo creo que una consideración propia mía es esa, pero yo, desde mi punto de vista, ser humano muy pocas veces se guía por las consideraciones lógicas, racionales. Lo que es menester en todos nosotros es aprender a controlar nuestros propios impulsos. Y algo de la filosofía existencialista muy interesante, sobre todo en Sartre, es ir dándole sentido a las cosas. Cada día, y Sartre proponía hacer una especie de diario, lo que me imagino que algunos todavía tendrán. Pero el diario no es el objetivo solo contarle lo que no le quiero contar a mi amigo, a mi primo, qué sé yo. El objetivo de un diario es ir poniéndome metas, cortas o largas, que al final se cumplan o no, no importa, porque lo que importa es que le da impulso. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, qué sé yo, voy a ser un ingeniero. ¿Cuál es la perspectiva? Tengo que prepararme para eso y cada día ir ganando una batalla a la vez. Va dando sentido a mi existencia. En definitiva, la consideración desde la filosofía existencialista y hablando sobre los ensayos propiamente, el escribir sobre lo que ustedes piensan y creen es un ejercicio sano en este sentido porque les permite a ustedes ir organizando su mente. La razón no es la perspectiva de que todo va a ser racional y que yo elijo las cosas matemáticamente, sino que ordeno mi mente. Ordeno de tal forma que en un momento, cuando necesite regresar a ver, sepa cuáles son los elementos que puedo tomar, que debo descartar y que puedo aprender. Porque la consideración del aprendizaje no es evitar los errores, no es que ustedes se equivoquen menos, que lleguen al 10, sino que de los errores que ustedes tengan, aprendan. Y esa es la perspectiva justamente de realizar este tipo de ejercicios. Vamos a terminar ahí, no les quiero cansar más, chicos. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Yo tengo una, ¿me puede ayudar, por favor? Yo estaba leyendo un documento y encontré una frase que decía, para Sartre, el hombre está condenado a cada instante a inventar al hombre. Y no entendí muy bien, no sé si me puede explicar. Nuevamente, dentro de estas consideraciones, lo que Sartre quiere decir es que siempre estamos nosotros inventándonos, buscando esto, la esencia. El ser humano no es algo acabado, no es, por ejemplo, como el marcador, que simplemente está ahí, raya y listo. El ser humano está buscando siempre su esencia. Entonces, cada momento, porque primero los seres humanos somos libres, y Sartre dice condenados a ser libres. Tenemos que elegir entre A o B o C o lo que sea, siempre. Elegimos esta consideración. Y cuando elegimos esta consideración se nos abren más posibilidades. Y dentro de la posibilidad que elijamos a continuación, tenemos que reinventarnos otra vez. El hombre se está reinventando siempre, porque siempre está buscando su esencia. Y tal vez jamás la encuentre. Pero eso es una característica muy interesante del ser humano. Siempre está buscando y nunca se conforma. El ser humano siempre le interesa tal vez saber más o aprender más o ser el mejor o qué sé yo. Eso es lo que está diciendo Sartre. Siempre está buscando la esencia. El hombre siempre se está reinventando, se está nuevamente haciendo. Y es algo muy interesante lo que acaba de decir Diana sobre Sartre, porque nos cambia la perspectiva. ¿Cómo nos ven nuestras mamás? Mi hijito nació, ya tiene 5 añitos, ya tiene 10 añitos, ya se gradúa del colegio, ya va a la universidad, ya se casa y qué sé yo. Una visión lineal, donde mi pasado representa lo que voy a hacer al futuro. ¿Sí? La consideración de Sartre es muy diferente, es cíclica. Yo empiezo aquí y regreso, y me estoy todo el tiempo reinventando. Y tal vez termine en el mismo punto donde comencé. Pero eso es un aprendizaje, porque a veces lo lineal es como que, bueno, yo ya pasé esa etapa, no quiero saber nada. Llega un punto en mi vida donde tengo que volver a inventarme,
donde se me acabó todo el piso y entramos en crisis. Pero las crisis son buenas, chicos. Las crisis nos dan oportunidades. Esta visión lineal está bien en un cierto punto, pero en realidad a veces nosotros de aquí hemos pasado de los 10 años a los 16 y tengo que volver acá y sigo con las ideas y las perspectivas que tuve hace años y tengo que volver a reinventarme porque la realidad se me presenta diferente y he perdido muchas cosas, pero esas pérdidas son oportunidades. Espero haberle contestado, Dayana. Son cosas interesantes. Sigan leyendo a Sartre y ya les pondré un texto sobre él cuando ya estemos hablando sobre los tratados. Suerte, chicos.